El poder transformador de la palabra de Dios. Descubre cómo leer la Biblia puede cambiar tu vida. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, sino un compendio vivo de sabiduría que se aplica a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Cada versículo es una semilla de sabiduría que, al ser sembrada en nuestro corazón, tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y, lo más importante, de actuar. En un mundo lleno de ruido, caos y distracción, la palabra de Dios es el faro de luz que nos guía, nos da dirección y nos ofrece consuelo. Es ese aliento vital que necesitamos para navegar a través de las dificultades de la vida. A veces puede parecer difícil encontrar el tiempo o la motivación para leer la Biblia, especialmente cuando las exigencias diarias nos hacen sentir que estamos demasiado ocupados o que simplemente no tenemos la energía para más. Sin embargo, es crucial entender que la lectura de la Biblia no es solo una tarea más en nuestra lista, sino una fuente esencial de vida para el alma. Cuando te sumerges en las Escrituras, algo en tu interior cambia. Es como si una chispa encendiera una llama de esperanza, paz y propósito en tu vida. Comenzar con un hábito de lectura diario, aunque sea solo por unos minutos, puede ser lo que marque la diferencia entre una vida vacía y una vida llena de propósito. La belleza de la Biblia es que no necesitas leerla de una manera compleja o profunda para empezar a recibir sus beneficios. De hecho, es más importante la consistencia que la cantidad. Puedes comenzar con solo un versículo al día, uno que te hable directamente, uno que sientas que llega a lo más profundo de tu ser. Con el tiempo, descubrirás que esas pequeñas palabras de aliento y sabiduría se van acumulando en tu corazón, transformando tu manera de ver el mundo. Las Escrituras nos hablan de maneras diferentes, y la interpretación de cada pasaje puede ser tan única como la persona que lo lee. Cada versículo tiene una lección, una verdad que tiene el poder de renovarnos y alinearnos con el propósito de Dios. Si alguna vez has sentido que la vida no tiene sentido o que te falta algo, la respuesta podría estar en la palabra de Dios. A través de ella, encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas y también el consuelo para nuestras angustias más grandes. Uno de los aspectos más poderosos de la lectura bíblica es la meditación. Meditar en la palabra de Dios no significa simplemente leerla de forma rápida y superficial, sino tomarse el tiempo para reflexionar profundamente en su mensaje. Cuando encontramos un versículo que nos impacta, podemos guardarlo en nuestro corazón y repetirlo a lo largo del día, pensando en cómo se aplica a nuestra vida y situación actual. Este tipo de reflexión activa nos permite experimentar el poder transformador de las Escrituras de una manera mucho más profunda. Imagina lo que sucedería si cada día dedicaras un momento a sumergirte en las Escrituras, a reflexionar sobre lo que Dios quiere enseñarte y a aplicar esas enseñanzas a tu vida cotidiana. No solo estarías alimentando tu alma, sino también tu mente y corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vemos a los demás y, lo más importante, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Nos enseña a vivir con esperanza, a perdonar, a ser compasivos y a vivir con un propósito más grande que nosotros mismos. A medida que continúas leyendo la Biblia, no solo notarás un cambio en tu manera de pensar, sino que también sentirás un renovado sentido de paz y fortaleza interior. Hay momentos en los que la vida puede parecer abrumadora, pero cuando tenemos las promesas de Dios como base en nuestro corazón, nos volvemos más resistentes frente a las dificultades. La palabra de Dios no solo nos da consuelo, sino que también nos equipa para enfrentar las adversidades con una fe más firme. Es importante recordar que la Biblia no es solo un libro para leer en tiempos de crisis o necesidad. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario, algo que consumimos de manera constante para mantenernos espiritualmente fuertes. Al igual que nuestro cuerpo necesita alimento físico para funcionar, nuestra alma necesita la palabra de Dios para crecer y mantenerse saludable. Si ignoramos nuestra necesidad espiritual, pronto comenzaremos a sentirnos vacíos, desorientados o desconectados. En ocasiones, puede ser que no entendamos completamente lo que leemos en la Biblia, y eso está bien. La comprensión profunda de las Escrituras viene con el tiempo, la oración y la meditación.
Si alguna vez te encuentras confundido o sin palabras al leer un pasaje, no dudes en pedirle a Dios que te dé claridad. Él desea que entendamos su palabra y que vivamos conforme a ella. Y recuerda, no necesitas ser un experto en la Biblia para comenzar a ver sus frutos en tu vida. Simplemente, lee con el corazón abierto y permítele a Dios hablar a tu vida. Una de las maneras más poderosas de experimentar el poder de la palabra de Dios es compartir lo que aprendemos con los demás. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos alimentando nuestras almas, sino también las de aquellos que nos rodean. Si tienes la oportunidad, comparte un versículo que te haya impactado con alguien que lo necesite. A menudo, las palabras de consuelo y esperanza que nos dan los demás pueden ser exactamente lo que necesitamos escuchar en un momento difícil. Es posible que en tu vida te encuentres con desafíos que te hagan sentir que la Biblia es solo un libro antiguo o irrelevante para tu situación. Sin embargo, es en esos momentos cuando la palabra de Dios se vuelve aún más poderosa. Las Escrituras han sido escritas para todos los tiempos y para todas las personas, independientemente de las circunstancias. En los momentos de duda, la palabra de Dios tiene el poder de darnos la claridad y la dirección que necesitamos. Si alguna vez sientes que te has alejado de Dios, vuelve a sus palabras. La Biblia siempre estará ahí para acogerte, para renovarte y para recordarte quién eres en Cristo. Algunos piensan que para leer la Biblia de manera efectiva se necesita un gran conocimiento teológico, pero en realidad, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a recibir su palabra. No se trata de comprender cada detalle, sino de permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro ser y nos transforme desde adentro. Dios no busca perfección, sino sinceridad y un corazón abierto a su voz. Lo hermoso de la Biblia es que sus enseñanzas no solo son para el tiempo de la iglesia o para los momentos de devoción personal, sino que también se aplican a nuestras vidas diarias. Si estás enfrentando un reto en tu trabajo, en tu familia o en tus relaciones, hay pasajes en la Biblia que pueden darte la sabiduría necesaria para manejar esas situaciones. La palabra de Dios no está separada de nuestra vida cotidiana, sino que es parte integral de ella. No importa dónde estés o qué estés viviendo, siempre encontrarás un versículo que te hable directamente y te dé la dirección que necesitas. De hecho, la lectura diaria de la Biblia puede tener un impacto profundo en tu forma de vivir. Cuanto más la leas, más te darás cuenta de cuán aplicables son sus enseñanzas a las realidades cotidianas. Desde cómo manejar el estrés hasta cómo ser un mejor amigo, esposo o padre, la Biblia está llena de principios que, si se aplican correctamente, pueden transformar cada área de nuestra vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra vida, todo comienza a alinearse con su voluntad. Meditar en la palabra de Dios no es solo un acto intelectual, sino un ejercicio espiritual. Es un momento para sumergirnos en la profundidad de lo que Dios está diciendo y dejar que esa verdad nos transforme. La meditación bíblica nos lleva más allá de la lectura superficial, nos permite internalizar lo que Dios nos quiere enseñar y aplicarlo a nuestras circunstancias. Este proceso de meditar y reflexionar es lo que hace que la palabra de Dios tenga poder en nuestra vida. La lectura y meditación diaria de la Biblia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos de dificultad. En el momento que nos enfrentamos a pruebas o desafíos, la palabra de Dios se convierte en un ancla que nos mantiene seguros y enfocados en la esperanza que tenemos en Él. La vida nos presenta muchos obstáculos, pero cuando estamos firmemente arraigados en las Escrituras, podemos enfrentarlos con la confianza de que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos a través de su palabra. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones diarias y olvidarse de lo que realmente importa, pero cuando leemos la Biblia, nos recordamos a nosotros mismos de la eternidad de las promesas de Dios. Las circunstancias pueden cambiar rápidamente, pero las palabras de Dios permanecen firmes. Esa estabilidad es algo que solo la palabra de Dios nos puede ofrecer. Y lo mejor de todo es que esa palabra está siempre a nuestro alcance. No necesitamos esperar a estar en un lugar especial o tener una gran cantidad de tiempo. La Biblia está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, esperando que la tomemos y la dejemos transformar nuestras vidas.
Además, la lectura de la Biblia no solo es para nosotros mismos, sino también para compartir con los demás. Cuando leemos un pasaje que nos ha tocado, podemos compartirlo con nuestras familias, amigos y compañeros. Hay un poder increíble en la palabra de Dios cuando la compartimos, porque, como dice la Escritura, la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre tiene un propósito, y a menudo ese propósito es tocar el corazón de alguien más. Cuanto más compartimos las enseñanzas de la Biblia, más crecemos en nuestra fe y más impactamos a las personas que nos rodean. No olvidemos que leer la Biblia no es solo un ejercicio mental, sino también un acto de adoración. Al leer la palabra de Dios, estamos reconociendo su soberanía y su poder. Estamos agradeciendo por su sabiduría y pidiendo que Él nos guíe en todos nuestros caminos. La lectura de las Escrituras es una forma de acercarnos a Dios, de conocerlo más profundamente y de permitir que su Espíritu trabaje en nuestro interior. No es simplemente una actividad para llenar el tiempo, sino una relación viva con el Creador del universo. A medida que profundizamos en la palabra de Dios, también comenzamos a comprender su carácter de una manera más clara. Dios no es solo un juez distante, sino un Padre amoroso que cuida de cada uno de nosotros. En la Biblia, encontramos un Dios que se preocupa por nuestras vidas y que desea que vivamos en paz y en abundancia. Al leer las Escrituras, descubrimos un Dios que perdona, que sana y que provee. Esto no solo nos da esperanza, sino que también nos da la seguridad de que siempre podemos confiar en Él, sin importar las circunstancias que enfrentemos. La Biblia es un mapa espiritual que nos guía a través de la vida. Nos enseña a tomar decisiones sabias, a tener compasión por los demás, a vivir con integridad y a buscar la justicia. Cada historia, cada parábola y cada instrucción nos ofrece una lección de vida. Si alguna vez te sientes perdido o indeciso, regresa a las Escrituras. Las respuestas a muchas de nuestras preguntas se encuentran ahí. La sabiduría de la Biblia es atemporal y siempre relevante. Aunque las situaciones cambian, los principios de la palabra de Dios permanecen constantes. Al mismo tiempo, la Biblia no solo nos enseña principios para la vida diaria, sino que también nos anima a vivir con una visión eterna. Nos recuerda que nuestra vida aquí es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. En un mundo que constantemente nos impulsa a enfocarnos en el ahora, las Escrituras nos invitan a ver más allá de lo inmediato y a vivir con la esperanza de la vida eterna. Esto nos da un propósito más profundo y un motivo para vivir con integridad y amor. La clave para una vida espiritual sólida y transformadora está en la disciplina de leer la Biblia cada día. Puede ser un desafío al principio, pero con el tiempo, verás cómo se convierte en un hábito que te llenará de paz y sabiduría. Cada vez que te sientes tentado a desviarte o perder el rumbo, la palabra de Dios será el recordatorio de quién eres realmente y hacia dónde vas. Con cada versículo que leas, estarás un paso más cerca de ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Además, en la meditación de la palabra de Dios, no solo estamos buscando consuelo o respuestas, sino también buscando transformar nuestra mente. La Biblia nos dice que renovemos nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios. Al meditar en la palabra, nuestros pensamientos y actitudes se alinean con su verdad. En un mundo lleno de influencias y voces que nos dicen cómo debemos vivir, la palabra de Dios es la voz más clara y confiable. Cuando vivimos conforme a esa voz, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante también recordar que la lectura de la Biblia no tiene que ser algo solitario. Dios ha creado la Iglesia para que nos apoyemos mutuamente en nuestro caminar de fe. Compartir nuestras reflexiones sobre las Escrituras con otros nos ayuda a crecer en comunidad y a profundizar en nuestra comprensión. A menudo, un simple intercambio sobre lo que hemos aprendido puede abrir nuestras mentes a nuevas revelaciones y entendimientos que no habríamos tenido por nuestra cuenta. Al leer la Biblia, no solo estamos alimentando nuestra alma, sino también reforzando nuestra relación con Dios. Cada momento que pasamos en su palabra es un momento en el que podemos escuchar su voz y sentir su cercanía. La palabra de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera,
es un regalo invaluable que tiene el poder de transformar nuestra vida por completo. Cada vez que abrimos las Escrituras, nos estamos acercando más a la fuente de nuestra vida, a ese Dios que nos ama profundamente y que desea lo mejor para nosotros. La palabra de Dios también tiene el poder de sanarnos. Muchos de nosotros llegamos a la Biblia con corazones rotos, con miedos, con inseguridades, con heridas del pasado. Pero al sumergirnos en las Escrituras, encontramos consuelo y sanidad. Dios conoce nuestras luchas, nuestras dolorosas experiencias y, a través de su palabra, Él nos ofrece la sanación que tanto necesitamos. Las Escrituras no solo nos enseñan sobre la verdad, sino que también nos dan la capacidad de vivirla de una manera que nos transforme desde adentro hacia afuera. Finalmente, quiero animarte a que no subestimes el poder de la palabra de Dios. Si bien puede parecer algo pequeño o insignificante al principio, sus efectos son profundos y eternos. Un simple versículo puede ser la semilla que cambie tu vida. No esperes a sentirte perfecto o preparado, empieza hoy mismo a leer la Biblia. No importa cuánto tiempo tomes, lo importante es que te acerques a Dios a través de su palabra. Él está esperando para hablarte y guiarte en cada paso de tu vida. Recuerda que no estás solo en este viaje. Cada vez que lees la Biblia, lo haces con el Espíritu Santo como tu guía. Él es el que te dará entendimiento y te ayudará a aplicar lo que has aprendido a tu vida diaria. La lectura de las Escrituras no es solo un ejercicio mental, sino una forma de abrirte a la presencia y poder de Dios en tu vida. Así que no dudes, abre la Biblia hoy y permite que su palabra transforme tu vida para siempre.